Carlos Mendoza caminaba despacio por la amplia acera que conducía al edificio del tribunal. Llevaba puesto su viejo abrigo marrón, el mismo que había usado durante incontables mañanas frías cuando salía a entrenar con su unidad. A su lado, Rocco, un majestuoso pastor belga de ojos atentos y porte imponente, avanzaba con paso firme. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz tenue de la mañana. Cada paso hacia el tribunal parecía pesar toneladas en el corazón de Carlos. Las memorias de su tiempo en servicio volvían a su mente, largas jornadas bajo el sol abrasador, noches en vela esperando el siguiente movimiento del enemigo, y siempre, siempre, la presencia inquebrantable de Rocco a su lado. Ese perro no solo había detectado explosivos y protegido vidas, había sido su compañero, su apoyo silencioso en momentos en que la soledad era abrumadora. La entrada del tribunal estaba rodeada de personas curiosas, periodistas y algunos oficiales militares. El ambiente era frío, tanto por el clima como por la tensión que flotaba en el aire. Carlos respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Sabía que ese día tendría que luchar por el derecho a quedarse con su mejor amigo. Rocco, ajeno a la gravedad del momento, movía la cola de vez en cuando y observaba a su alrededor con interés. Para él, probablemente, aquel lugar no era muy diferente a los sitios donde solía trabajar, edificios grandes, ruido de personas y la presencia constante de su dueño a su lado. Carlos se agachó brevemente para acariciar la cabeza del perro. «Tranquilo, amigo. Pase lo que pase, te prometo que todo estará bien», murmuró, aunque ni él mismo estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Al cruzar la puerta principal, un guardia de seguridad les indicó la dirección hacia la sala asignada. Carlos sintió cómo su corazón latía cada vez más rápido. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a darlo todo por el único ser que nunca lo había abandonado. Con la mirada fija en el pasillo que conducía al tribunal, avanzó decidido. Hoy no solo se enfrentaría a un juez, sino también al sistema que pretendía arrebatarle lo que más amaba. El sonido ensordecedor de las explosiones todavía resonaba en los recuerdos de Carlos Mendoza. Podía cerrar los ojos y volver a sentir el calor sofocante del desierto, el olor a polvo y combustible quemado, y el incesante zumbido de helicópteros sobrevolando la zona. Pero en medio de aquel caos, siempre había tenido a Rocco, su compañero inseparable. Rocco no era un simple perro militar, era su salvavidas en situaciones extremas. Entrenado para detectar explosivos y alertar sobre peligros ocultos, el pastor belga había demostrado ser mucho más que una herramienta de trabajo. En varias ocasiones, gracias al olfato agudo y la inteligencia del animal, el equipo de Carlos había evitado trampas mortales. Carlos recordaba una misión en particular. Una tarde sofocante, cuando el sol parecía derretir el mundo, el convoy en el que viajaban fue emboscado. Había fuego cruzado, gritos y confusión. En medio del peligro, Rocco se lanzó al frente, tirando con fuerza de la correa de Carlos para sacarlo de la línea de fuego. Ese movimiento rápido le salvó la vida. Después de aquella misión, Carlos comprendió que el vínculo que había forjado con Rocco iba más allá del deber. El perro no solo actuaba por instinto, parecía comprender las emociones humanas, especialmente las de su dueño. Cuando las noches eran largas y llenas de pesadillas, Rocco se tumbaba junto a él, ofreciendo una calma silenciosa que ningún medicamento podía brindar. Tras años de servicio, Carlos y Rocco habían regresado al país. Sin embargo, la vida civil no había sido fácil para ninguno de los dos. Mientras Carlos luchaba por adaptarse a una rutina sin el estrés constante del campo de batalla, Rocco mostraba signos de inquietud, como si también buscara un propósito en esta nueva realidad. Para Carlos, era impensable separarse de su leal compañero. Después de todo lo que habían vivido juntos, sentía que le debía algo a ese animal que había arriesgado su vida por él. Por eso estaba dispuesto a luchar en el tribunal. No permitiría que las autoridades militares le arrebataran a su amigo. Rocco seguía caminando a su lado, tranquilo pero alerta, como si todavía estuviera en servicio. Carlos miró al perro con gratitud. «No sé cómo va a terminar esto, amigo», pensó, «pero prometo que haré todo lo posible para que no te alejen de mí». Carlos Mendoza se encontraba sentado en un banco del tribunal, con los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. A su lado,
Rocco permanecía tranquilo, tumbado con la cabeza sobre sus patas delanteras. El ambiente en la sala era tenso y la espera se hacía interminable. El motivo que los había llevado hasta allí era tan absurdo como doloroso para Carlos. Después de años de servicio conjunto, el ejército sostenía que Rocco, a pesar de haber sido dado de baja temporal, aún era lo suficientemente joven y apto para continuar trabajando en misiones de alto riesgo. La institución militar veía en él un valioso recurso que no debía ser desperdiciado. El perro pertenece al Estado, había dicho uno de los oficiales durante la notificación previa al juicio. Su entrenamiento representa una inversión significativa, y sus habilidades aún son necesarias para la seguridad nacional. Para Carlos, aquellas palabras eran frías y desalmadas. ¿Acaso no entendían que Rocco no era una simple herramienta? Que después de todo lo que habían vivido juntos, era un ser con emociones, con derecho a descansar y disfrutar de una vida tranquila? El abogado del ejército, un hombre de mediana edad con expresión severa, hojeaba documentos mientras esperaba que la jueza entrara a la sala. A unos metros, Carlos solo podía pensar en lo injusto que era todo aquello. Habían compartido tantas misiones, tantos momentos de vida y muerte, que separarse de Rocco era impensable. Rocco merece descansar, murmuró Carlos para sí mismo, como si necesitara convencerse de que su lucha era justa. Ha hecho más por este país que cualquiera de esos burócratas sentados en sus oficinas. La abogada que representaba a Carlos, una mujer joven pero decidida, trató de tranquilizarlo. Haremos lo mejor posible, señor Mendoza, le aseguró. Pero debo advertirle que los casos contra el Estado son complicados. Carlos asintió en silencio. Sabía que el camino no sería fácil, pero no estaba dispuesto a rendirse. Para él, aquello no era solo una cuestión legal, era una batalla por justicia y lealtad. Rocco levantó la cabeza y miró a Carlos, como si pudiera percibir su angustia. El soldado le acarició suavemente el lomo. Vamos a salir de esta juntos, amigo, pensó con determinación. La puerta del tribunal se abrió, y la jueza entró con paso firme. El inicio de la audiencia marcaba el comienzo de una lucha en la que Carlos estaba dispuesto a darlo todo por el único ser que nunca lo había abandonado. La audiencia comenzó con el sonido seco del martillo de la jueza. La sala estaba en silencio, salvo por el leve murmullo de los papeles que el abogado del Estado organizaba sobre su mesa. Carlos respiró profundamente, tratando de mantener la calma, aunque el nudo en su garganta apenas le permitía hacerlo. Procedemos con la presentación de los argumentos, anunció la jueza con voz firme. Abogado del Estado, tiene la palabra. El representante del ejército se puso de pie y ajustó sus gafas antes de hablar. Señoría, Rocco es un activo valioso para las Fuerzas Armadas. Su entrenamiento especializado en detección de explosivos y operaciones tácticas representa una inversión considerable por parte del Estado. A pesar de su baja temporal, sigue siendo apto para el servicio. Solicitamos que sea devuelto al ejército para continuar cumpliendo su deber. Las palabras del abogado resonaron frías y técnicas, despojadas de cualquier emoción. Para él, Rocco no era más que una herramienta costosa que debía seguir funcionando. Carlos apretó los puños. Sabía que debía mantener la compostura, pero le resultaba difícil escuchar cómo reducían a su fiel compañero a un simple activo valioso. La abogada de Carlos se levantó con decisión. Con el debido respeto, su señoría, Rocco no es una máquina. Es un ser vivo que ha arriesgado su vida en múltiples ocasiones para proteger a los soldados, incluido mi cliente. Después de años de servicio, merece retirarse y vivir en un entorno seguro, junto a la persona con la que ha construido un vínculo irrompible. La jueza asintió con seriedad. Señor Mendoza, dijo la jueza, me gustaría escuchar de usted directamente. Carlos se levantó lentamente. Su voz temblaba un poco al principio, pero pronto encontró la firmeza que lo había caracterizado en tantas misiones peligrosas. Señoría, Rocco no es solo un perro de trabajo. Durante el servicio, él me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Detectó explosivos, nos alertó de emboscadas y, en momentos en que la moral estaba por los suelos, fue el único ser que me dio fuerzas para seguir adelante. Hizo una pausa, tragando saliva para contener la emoción.
Después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo pueden decirme que ahora debo dejarlo ir? Él no es una herramienta, es mi familia. La sala quedó en silencio tras sus palabras. Incluso el abogado del Estado parecía incómodo. La jueza observó a Carlos con atención, evaluando cada palabra, cada gesto. Entendido, señor Mendoza. Puede sentarse, dijo finalmente. Carlos volvió a su asiento, sintiendo como el peso en su pecho se aligeraba ligeramente. Había hablado desde el corazón y esperaba que eso fuera suficiente para hacer justicia por su leal compañero. Cuando Carlos volvió a sentarse, su mirada se cruzó con la de Rocco, que permanecía a su lado, sereno pero atento. A pesar del ambiente tenso del tribunal, el perro mantenía esa calma inquebrantable que lo había caracterizado incluso en las situaciones más extremas del campo de batalla. La abogada de Carlos pidió permiso para presentar pruebas adicionales. Señoría, con su autorización, quisiera llamar al sargento Ramírez como testigo. Él estuvo en múltiples misiones junto al señor Mendoza y Rocco y puede dar testimonio sobre el valor del perro y su impacto no solo en la seguridad del equipo, sino también en el bienestar emocional de los soldados. La jueza asintió. Adelante, llame al testigo. El sargento Ramírez, un hombre corpulento con cicatrices visibles en el rostro, se acercó al estrado. Vestía de civil, pero su porte seguía reflejando la disciplina militar. Tras prestar juramento, tomó asiento y lanzó una mirada respetuosa hacia Carlos antes de comenzar su relato. Conozco a Rocco desde su primer despliegue. Era un cachorro enérgico, pero con una inteligencia sorprendente. Siempre fue el primero en detectar cualquier peligro y gracias a él evitamos varias tragedias. Ramírez hizo una pausa, como si reviviera mentalmente aquellos momentos críticos. Recuerdo una misión en particular, continuó. Estábamos escoltando un convoy por una ruta conocida por ser territorio hostil. De repente, Rocco comenzó a ladrar y tirar de la correa de Mendoza. Nos obligó a detenernos. El sargento respiró hondo antes de concluir. Descubrimos que había un artefacto explosivo enterrado a pocos metros. Si no hubiera sido por Rocco, no estaríamos aquí para contar la historia. La sala quedó en silencio mientras las palabras del sargento resonaban en el aire. La jueza tomó nota y el abogado del Estado pareció perder algo de su confianza inicial. Ramírez miró directamente a la jueza. Señoría, con todo respeto, después de lo que ese perro ha hecho por nosotros, lo justo sería permitirle tener una vida tranquila junto a quien estuvo a su lado en cada momento difícil. Rocco no es solo un perro, es un héroe. Carlos sintió que la emoción lo embargaba. Las palabras del sargento confirmaban lo que él siempre había sabido: Rocco merecía descansar y vivir el resto de sus días en paz. Cuando Ramírez terminó su testimonio, la abogada de Carlos agradeció su participación y la jueza pidió un receso breve. Carlos se inclinó hacia Rocco, acariciándole el lomo con ternura. Lo estamos logrando, amigo, susurró. No sé cómo terminará esto, pero vamos a luchar hasta el final. Rocco movió la cola suavemente, como si entendiera cada palabra. Para Carlos, aquel simple gesto era una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, seguirían juntos. Carlos aprovechó el breve receso para salir del tribunal y respirar aire fresco. La tensión de la audiencia lo había dejado agotado, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Mientras caminaba por el pequeño patio del edificio, su mente comenzó a llenarse de recuerdos. Cada paso junto a Rocco había estado marcado por momentos de vida o muerte. Recordaba claramente aquel día en una base avanzada, en medio de un terreno árido y hostil. El calor sofocante del desierto era casi insoportable y los soldados estaban al borde del agotamiento. De repente, Rocco comenzó a correr hacia un lado, olfateando con urgencia. ¡Alto!, gritó Carlos a su equipo, levantando la mano. En cuestión de segundos, descubrieron un cable apenas visible enterrado en la arena. Una trampa explosiva cuidadosamente colocada que habría acabado con todos ellos. Rocco no solo había salvado sus vidas en aquella misión, sino que también había sido un consuelo constante en los momentos más oscuros. Cuando las noches eran interminables y el miedo se apoderaba de cada rincón del campamento,
el perro se acercaba silenciosamente a Carlos, apoyando su cabeza en su pierna como si le dijera, todo estará bien. Volviendo al presente, Carlos se agachó para acariciar a Rocco, que caminaba junto a él con su andar firme y confiado. Nunca te voy a abandonar, amigo, susurró. No después de todo lo que hemos pasado. Rocco movió la cola con entusiasmo, ajeno a las complejidades legales que rodeaban su destino. Para él, lo único que importaba era estar al lado de su compañero. Cuando regresaron al tribunal, la abogada de Carlos los esperaba con una expresión seria, pero determinada. Carlos, dijo en voz baja, el próximo testigo será fundamental. Tenemos que demostrar no solo el valor de Rocco en el campo de batalla, sino también el vínculo irrompible que tienen ustedes dos. Carlos asintió, decidido. Haré lo que sea necesario, respondió. Nadie me va a quitar a Rocco. La jueza volvió a entrar en la sala, marcando el fin del receso. El martillo golpeó nuevamente, llamando al orden. Carlos tomó asiento junto a su fiel compañero, listo para enfrentar lo que viniera. Sabía que la lucha por Rocco era más que una simple disputa legal, era la defensa de una historia compartida, de una amistad forjada en las circunstancias más difíciles. Y por eso, estaba dispuesto a pelear hasta el final. La audiencia se reanudó con un aire tenso en la sala. La jueza, de semblante severo pero atento, revisaba cuidadosamente los documentos que tenía frente a ella. Carlos respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos. Sentía que cada minuto que pasaba lo acercaba a un veredicto que cambiaría su vida y la de Rocco para siempre. La defensa puede presentar a su próximo testigo, anunció la jueza. La abogada de Carlos se levantó con seguridad. Llamo a la señora Elena Ramírez, psicóloga militar, para dar testimonio. Una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en un moño impecable, entró en la sala. Sus pasos firmes resonaron en el piso de madera mientras se dirigía al estrado. Después de prestar juramento, tomó asiento y ajustó sus gafas antes de hablar. Señoría, llevo más de 15 años trabajando con soldados que han regresado de zonas de conflicto. Durante ese tiempo, he sido testigo del impacto devastador que las experiencias bélicas pueden tener en la salud mental de los militares. La jueza asintió, indicando que podía continuar. Uno de los casos más destacados que he visto es el del señor Mendoza y su perro, Rocco. Cuando Carlos regresó del servicio, presentaba claros signos de trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros, logró estabilizarse relativamente rápido. ¿La razón? Su vínculo con Rocco. La psicóloga hizo una pausa, mirando directamente a la jueza. Este perro no solo salvó la vida de Carlos en el campo de batalla, también le salvó la vida al regresar a casa. Rocco se convirtió en su ancla emocional, en su apoyo constante para enfrentar las secuelas del conflicto. Separarlos ahora sería un golpe devastador para ambos. La sala permaneció en un profundo silencio. Incluso el abogado del Estado parecía haber perdido parte de su confianza inicial. Carlos observaba a Rocco, que permanecía sentado a su lado, como si supiera que su destino estaba en juego. Los recuerdos de aquellas noches en las que el perro había evitado que las pesadillas lo consumieran volvieron a su mente con fuerza. Señoría, continuó la psicóloga, hay estudios que demuestran que el vínculo entre un perro de servicio y su manejador no es solo profesional, es profundamente emocional. Rocco no es un simple perro militar. Para Carlos, representa la vida misma. La jueza tomó nota, su expresión serena pero reflexiva. Gracias, señora Ramírez, dijo finalmente. Puede retirarse. La psicóloga asintió y dejó el estrado, lanzando una mirada tranquilizadora a Carlos. Cuando volvió a sentarse, la abogada de Carlos se inclinó hacia él. Esto nos da una gran ventaja, susurró. La jueza está escuchando. Carlos asintió, sintiendo una chispa de esperanza. A pesar de la presión, supo que cada palabra dicha en esa sala estaba acercándolos más al momento decisivo. Mientras acariciaba el lomo de Rocco, prometió una vez más en silencio, no voy a dejar que nos separen. Esto no ha terminado. El aire en la sala del tribunal parecía más denso a medida que la audiencia avanzaba.
Carlos se mantenía firme, aunque el cansancio empezaba a notarse en sus ojos. A su lado, Rocco permanecía inmóvil, como si entendiera la gravedad del momento. La jueza golpeó suavemente el martillo sobre su mesa. La defensa puede presentar su último testigo, anunció con voz solemne. La abogada de Carlos se levantó y, con un gesto decidido, dijo: «Llamo al capitán Fernando Salazar al estrado». Un hombre alto, de unos 50 años, vestido con uniforme militar impecable, entró en la sala. Su presencia imponente captó de inmediato la atención de todos los presentes. Caminó con paso firme hasta el estrado y, después de prestar juramento, miró a la jueza con seriedad. «Capitán Salazar, ¿puede explicar su relación con el señor Mendoza y el perro Rocco?», preguntó la abogada. «Sí, claro. Fui el comandante directo de Mendoza durante varias misiones en el extranjero. Conozco a Rocco desde que comenzó su entrenamiento como perro de servicio militar». La abogada asintió. «¿Qué puede decirnos sobre el desempeño de Rocco en el campo de batalla?». El capitán tomó aire antes de responder. «Rocco no solo era un perro excepcional, era un miembro fundamental de nuestro equipo. Salvó vidas en numerosas ocasiones, detectando explosivos, alertándonos de emboscadas y brindando apoyo emocional en situaciones críticas». Salazar hizo una pausa, su mirada endurecida por los recuerdos. «Recuerdo una misión en particular. Estábamos rodeados en un territorio hostil. Los refuerzos no llegarían a tiempo y la situación era desesperante. Rocco, bajo órdenes de Mendoza, logró atravesar el perímetro enemigo para llevar un mensaje crucial que permitió nuestra extracción. Sin él, no estaríamos aquí hoy». La sala quedó en completo silencio. Incluso el abogado del Estado parecía incómodo ante la contundencia del testimonio. La abogada de Carlos dio un paso adelante. «Capitán, ¿considera que separar a Rocco de Mendoza sería justo después de todo lo que han vivido juntos?». El capitán frunció el ceño. «Sería una injusticia. Rocco no es solo un perro, es su compañero de vida. Separarlo sería como arrancarle una parte de su alma a Mendoza». Carlos sintió un nudo en la garganta. Las palabras del capitán resonaban profundamente en él. Había luchado tanto para llegar a ese momento, y escuchar a alguien de su rango defender su causa le devolvió la esperanza. La jueza tomó nota, con el rostro serio pero atento. «Gracias, capitán Salazar. Puede retirarse», dijo finalmente. El capitán asintió y se levantó del estrado, dirigiéndole una mirada firme y solidaria a Carlos antes de salir de la sala. La abogada de Carlos volvió a su asiento. «Esto fue clave», susurró. «Tenemos un caso sólido». Carlos acarició a Rocco con ternura, sintiendo que la balanza finalmente podía inclinarse a su favor. A pesar de todo el dolor y las dificultades, estaba dispuesto a luchar hasta el final por su fiel amigo. Sabía que el veredicto estaba cerca, y aunque el resultado era incierto, ya había demostrado que algunos vínculos eran indestructibles. La sala del tribunal estaba más silenciosa que nunca. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Carlos se mantenía en su asiento, sus ojos fijos en Rocco, que estaba a su lado, tranquilo pero alerta. Como si supiera que el momento crucial se acercaba. La abogada de Carlos, visiblemente agotada pero con una firmeza inquebrantable, repasaba sus notas una vez más. La jueza, que había permanecido en silencio durante varios minutos, alzó la vista y miró a todos los presentes. El momento que todos temían y esperaban había llegado. Después de haber escuchado todos los testimonios y revisado la evidencia presentada, comenzó la jueza, con una voz grave y decidida: «Hemos llegado al punto culminante de este juicio. La decisión sobre el futuro de Rocco y su dueño, el señor Carlos Mendoza, será tomada ahora». El corazón de Carlos latía con fuerza en su pecho. La incertidumbre lo invadía, pero también una sensación extraña de esperanza. Había sido un largo y arduo camino hasta ese momento, y todo dependía de lo que la jueza decidiera en los próximos minutos. La jueza continuó, su tono serio pero no sin una leve suavidad. «Este tribunal ha escuchado argumentos convincentes, tanto de la defensa como de la acusación. Sin embargo, es evidente que el vínculo entre el señor Mendoza y el perro Rocco trasciende lo profesional.
El señor Mendoza ha demostrado que este perro ha sido un apoyo fundamental para su estabilidad emocional y psicológica después de servir en condiciones extremas en el extranjero. Rocco no es solo un animal, es un compañero que ha compartido con el señor Mendoza no solo las batallas en el campo, sino también las luchas internas que muchas veces no son visibles a simple vista. Carlos cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se instalaran en su mente. Su pecho se llenó de alivio, pero también de una profunda gratitud. La jueza parecía haber comprendido la magnitud de su vínculo con Rocco. La jueza miró hacia el abogado del Estado, quien no dijo nada, simplemente asintió, como si también aceptara lo que estaba por venir. Por todo lo expuesto, este tribunal decide, la jueza hizo una pausa dramática, que Rocco permanecerá con el señor Mendoza. La relación entre ambos ha sido fundamental para el bienestar de Carlos, y no se puede interrumpir. La unidad entre ellos es irrompible y no se considera adecuado separar a un veterano de guerra de su compañero de vida. La sala explotó en un suspiro colectivo, y el peso de la decisión finalmente cayó sobre los hombros de Carlos. En ese instante, la tensión que había estado acumulándose durante semanas se disipó como niebla al sol. La abogada de Carlos sonrió con alivio y se levantó rápidamente para estrecharle la mano. Carlos, por su parte, no pudo evitar las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos. No de tristeza, sino de una gratitud inmensa. La lucha por mantener a Rocco a su lado no había sido en vano. Rocco, al notar la emoción de su dueño, se levantó de su sitio y caminó hacia él, apoyando su cabeza en las piernas de Carlos, como si entendiera que ahora todo estaba bien. Carlos se agachó y abrazó a su fiel amigo con fuerza. Te dije que no te dejaría ir, Rocco. Nunca te dejaré, susurró entre sollozos, acariciando su pelaje. La jueza observó la escena con una ligera sonrisa, como si también comprendiera la importancia de ese momento. El abogado del Estado, aunque visiblemente derrotado, no dijo palabra alguna. Carlos y Rocco salieron juntos del tribunal, y por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que había encontrado la paz. A partir de ese momento, sabría que nada ni nadie podría separarlo de su compañero. Juntos habían pasado por tantas pruebas, y ahora, al final de este capítulo, se enfrentaban al futuro como siempre lo habían hecho, unidos. La luz del sol brillaba con fuerza cuando Carlos y Rocco salieron del tribunal. La presión que había sentido durante todo el proceso comenzó a desvanecerse mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento. La gente que pasaba por allí no sabía lo que acababa de suceder, pero para Carlos, ese momento significaba más que cualquier victoria en la corte. Rocco caminaba a su lado, su paso firme y seguro, como si estuviera al tanto de la importancia del día. Carlos, por su parte, no podía dejar de mirarlo. La decisión del tribunal había sido un alivio, pero también un recordatorio de todo lo que habían vivido juntos. De todas las batallas, tanto externas como internas, que habían enfrentado como equipo. Te lo prometí, ¿verdad? Dijo Carlos en voz baja, mientras acariciaba la cabeza de Rocco. Siempre juntos. Cuando llegaron a su camioneta, Carlos abrió la puerta y dejó que Rocco se subiera al asiento del copiloto, como siempre lo hacía. Subió después, cerró la puerta y encendió el motor. Mientras conducía por las calles de la ciudad, una sensación de calma lo envolvía. Sabía que el futuro ya no era incierto, que su relación con Rocco era inquebrantable, y eso lo llenaba de fuerza. Había una paz que se había ganado a pulso, y no solo por la victoria en el tribunal. Carlos había aprendido a luchar, no solo en las batallas físicas, sino también en las emocionales, y en ese proceso, Rocco había sido su ancla. Decidió que ese día sería especial. Necesitaban tiempo para ellos, para disfrutar de la libertad que tanto les había costado recuperar. Así que, tras dejar el tribunal, Carlos condujo hasta un parque cercano, un lugar tranquilo donde podía respirar profundamente y dejar que las preocupaciones se disiparan por un rato. El parque estaba casi vacío, y eso era perfecto. Carlos estacionó y se bajó del vehículo, siguiendo a Rocco, que ya saltaba con energía, como si supiera exactamente qué hacer. Vamos, amigo, dijo Carlos, riendo ligeramente mientras caminaba tras él. Se dirigieron a un pequeño sendero que llevaba a un claro lleno de árboles.
El aire fresco de la tarde les envolvía mientras caminaban y Carlos se permitió cerrar los ojos por un momento, respirando con profundidad. Rocco, siempre atento, se adelantó un poco y comenzó a correr por el campo. Carlos observó cómo su perro saltaba de alegría, su cola moviéndose de un lado a otro con energía. Para Carlos, ver esa felicidad era suficiente para sentir que todo lo que había hecho hasta ese momento valió la pena. En ese momento, mientras Rocco jugaba entre los árboles, Carlos se sentó en un banco cercano. Observaba a su perro y pensaba en todo lo que habían superado juntos. Nunca voy a dejar que nadie te haga daño, pensó, con una determinación renovada. Sabía que el camino por delante aún traería desafíos, pero también sabía que ya no estaría solo. Rocco estaba a su lado, y juntos habían demostrado que nada podía romper el vínculo que los unía. No importaba lo que el futuro les deparara, Carlos y Rocco estaban listos para enfrentar lo que viniera, porque ahora sabían que, juntos, podían con todo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Carlos y Rocco se quedaron allí, en ese pequeño rincón de paz, disfrutando de la tranquilidad que se ganaron después de tanto esfuerzo. El futuro era incierto, pero en ese instante, lo único que importaba era su compañía. El día siguiente transcurrió con una calma inesperada. Carlos se despertó temprano, como siempre lo hacía, pero esta vez había algo diferente en el aire. A pesar de las dificultades que había enfrentado, el peso del juicio ya no lo agobiaba. En su lugar, sentía una renovada sensación de propósito. El sol de la mañana se colaba por la ventana, iluminando su modesto apartamento. Rocco, como siempre, estaba a su lado, con la mirada fija en él, esperando a que se levantara. Carlos estiró los brazos y luego acarició la cabeza de su perro. «Buenos días, compañero», le dijo, y Rocco, como si entendiera cada palabra, movió la cola, contento de ver que su dueño estaba listo para comenzar otro día. Esa mañana, Carlos no tenía planes importantes. Sin embargo, sabía que había llegado el momento de reflexionar sobre lo que el futuro le deparaba a él y a Rocco. Aunque la decisión del tribunal había sido un gran alivio, no podía ignorar que, después de la batalla legal, todavía había muchos aspectos que debía considerar. La vida había cambiado para él y su perro, y aunque se sentían aliviados, la verdadera pregunta era, ¿qué venía ahora? Carlos se dirigió a la cocina y preparó un desayuno sencillo. Mientras tanto, Rocco se paseaba por la casa, olisqueando y explorando, como siempre hacía cuando no había nada que lo distrajera. Carlos se sentó frente a su desayuno y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que su vida había dado un giro drástico en los últimos meses. Desde el momento en que había salido del ejército, su mundo había estado lleno de incertidumbre, soledad y dolor. Pero ahora, con Rocco a su lado, sentía que, aunque los desafíos seguirían apareciendo, estaba mejor preparado para enfrentarlos. De repente, la puerta de su apartamento sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Carlos se levantó con un poco de sorpresa. No esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, se encontró con un joven que llevaba en las manos un sobre grande. ¿Carlos Mendoza?, preguntó el joven con una sonrisa nerviosa. Sí, soy yo, respondió Carlos, extrañado. Este es un paquete para usted, viene de la Fundación de Veteranos. Lo siento por la sorpresa, pero es algo urgente. Carlos tomó el sobre, agradeció al joven y cerró la puerta. Volvió a su mesa y abrió el paquete lentamente. Dentro, encontró una carta oficial. Su mirada se detuvo en las primeras líneas, donde se mencionaba que, después del juicio, la Fundación había decidido otorgarle un programa de apoyo a los veteranos con necesidades emocionales y psicológicas, específicamente diseñado para aquellos con experiencias traumáticas como las suyas. Pero lo que realmente captó su atención fue la última línea. Debido a su valiosa relación con su perro Rocco, la Fundación está dispuesta a financiar un programa completo de acompañamiento psicológico para ambos, asegurando que pueda continuar su tratamiento y la reintegración social de manera adecuada. Carlos sintió un nudo en el estómago. La Fundación no solo reconocía su sufrimiento, sino que también comprendía que la conexión con Rocco era crucial para su bienestar. Este programa era una oportunidad de sanar por completo, de trabajar no solo en su salud mental,
sino también en la relación que compartía con su fiel compañero. Rocco, como si hubiera sentido el cambio en el aire, caminó hacia Carlos y se sentó a su lado. Carlos le acarició la cabeza, aún procesando la noticia. Lo logramos, amigo. Esto es para nosotros. Es nuestro momento para empezar de nuevo. La noticia le trajo una mezcla de emociones, alivio, gratitud y también la sensación de que, finalmente, alguien había reconocido lo que él y Rocco habían hecho el uno por el otro durante todos esos años difíciles. No se trataba solo de un perro de servicio, sino de un verdadero compañero de vida. Carlos sabía que el camino aún sería largo y lleno de altibajos. Pero ahora tenía un propósito claro. La oportunidad de trabajar en sí mismo, con la ayuda del programa, le daría las herramientas necesarias para avanzar. Además, sabía que no estaría solo en ese viaje. Rocco seguiría a su lado, y juntos enfrentarían todo lo que viniera. Con la carta en mano, Carlos tomó una decisión. Era hora de dar el siguiente paso. Se levantó de la mesa y miró a Rocco. Vamos a hacerlo, compañero. Es nuestro momento. Con un renovado sentido de esperanza, Carlos y Rocco salieron del apartamento, listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. A pesar de los días oscuros que habían vivido, ahora podían mirar al futuro con optimismo, porque sabían que mientras estuvieran juntos, nada podría derribarlos. El sol se estaba poniendo lentamente cuando Carlos y Rocco llegaron al centro de rehabilitación que la fundación había recomendado. Aunque ya había pasado un tiempo desde que recibió la carta, Carlos no podía evitar sentirse un poco nervioso. Este nuevo paso, esta oportunidad de sanar y reconstruirse, significaba más que un simple programa, era una forma de empezar de nuevo, de cerrar un capítulo lleno de dificultades y comenzar uno nuevo, lleno de esperanza. Al entrar en el centro, fue recibido por un grupo de profesionales, cada uno con una sonrisa amable y una actitud tranquilizadora. Pero lo que realmente calmó a Carlos fue la presencia de Rocco a su lado. El perro, tan sensible a los estados emocionales de su dueño, caminaba con su habitual paso firme, como si comprendiera que estaban en el lugar adecuado. El terapeuta principal, un hombre de rostro amable llamado Javier, se acercó a Carlos y a Rocco. Hola, Carlos. Bienvenido, estamos muy felices de tenerlos aquí. Javier sonrió mientras extendía la mano hacia Rocco, quien movió la cola, mostrando una vez más lo importante que era para él este vínculo. Gracias, respondió Carlos, todavía un poco impresionado por el ambiente tranquilo del lugar. Estoy listo para comenzar. Durante las primeras semanas, Carlos se sometió a sesiones individuales, donde hablaba de su tiempo en el ejército, de las pérdidas que había sufrido, y de las luchas emocionales que todavía enfrentaba. Sin embargo, siempre terminaba esas sesiones con una mirada hacia Rocco, quien permanecía a su lado, tranquilo y atento. Era como si el perro fuera el recordatorio constante de que Carlos no estaba solo, de que siempre tendría a alguien que lo comprendiera sin palabras. Rocco también comenzó a participar en algunas de las actividades del programa, interactuando con otros animales y personas que, como él, estaban allí para acompañar a los pacientes en su proceso de curación. Estos momentos compartidos con otros perros y veteranos crearon una red de apoyo más profunda, una que no solo se basaba en las palabras, sino en el lenguaje silencioso del entendimiento mutuo. Lo que más sorprendió a Carlos fue la transformación gradual que comenzó a notar en sí mismo. Durante las primeras semanas, se sentía atrapado en su propio dolor, como si todo lo que había vivido fuera un peso insoportable. Pero a medida que pasaban los días y sus sesiones se volvían más profundas, comenzó a darse cuenta de que no estaba siendo juzgado, sino apoyado. Rocco, siempre a su lado, no solo lo acompañaba a las sesiones, sino que también ayudaba a Carlos a relajarse después de cada encuentro. Había algo casi terapéutico en la compañía silenciosa de su perro, en ese amor incondicional que le ofrecía todos los días. Carlos comenzó a comprender lo esencial que era esa relación, lo mucho que Rocco había hecho por él sin pedir nada a cambio. En una de las sesiones más emotivas, Javier le preguntó a Carlos sobre su vínculo con Rocco. ¿Qué significa para ti este perro?, preguntó el terapeuta, mientras Rocco se tumbaba tranquilamente a los pies de Carlos. Carlos lo miró, pensativo, y luego respondió con sinceridad.
Es más que un perro. Es mi compañero, mi apoyo. He estado en lugares oscuros, y Rocco siempre ha estado allí, sin preguntar nada, solo estando. Me ha salvado más veces de las que puedo contar. No sé cómo habría sobrevivido sin él. Javier asintió, comprendiendo perfectamente el valor de esa relación. Es un vínculo muy poderoso, dijo. Y es fundamental que reconozcas lo que esa relación ha hecho por ti. Juntos, han logrado lo que muchos no pueden, sanar a través del amor y la compañía. Con el tiempo, Carlos se fue sintiendo más ligero, más abierto a las oportunidades que el futuro traía consigo. Ya no veía todo el dolor como un lastre, sino como una parte importante de su historia. Había aprendido a aceptar que sus cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, eran parte de lo que lo había formado. La última semana del programa fue una de las más significativas. Carlos y Rocco se habían convertido en un equipo aún más fuerte, con una conexión tan profunda que incluso el personal del centro notó la diferencia en ambos. El terapeuta, en una sesión final, le entregó a Carlos un certificado que simbolizaba su progreso. Este es solo el comienzo, le dijo Javier. El trabajo no termina aquí, pero has dado pasos importantes. Recuerda siempre que tu vínculo con Rocco es único y que siempre estarán ahí el uno para el otro. Carlos sonrió, mirando a Rocco, quien se levantó y se acercó a él, como si supiera que había algo especial en ese momento. Lo sé, amigo. Lo sé, dijo Carlos, abrazando a su perro. Al salir del centro, Carlos y Rocco caminaron por las mismas calles que antes les parecían tan inciertas. Pero ahora, con una nueva perspectiva, sentían que el futuro era brillante. Había pasado mucho tiempo desde que la vida parecía tan difícil, pero ahora, con Rocco a su lado, todo parecía posible. Y mientras caminaban juntos bajo el cielo estrellado, Carlos sabía que no importaba lo que el futuro les deparara. Con Rocco a su lado, él estaba listo para enfrentarlo todo.